Y bien, como sabemos, el Perú está viviendo un proceso de descentralización ya hace más de una década en realidad. Los gobiernos regionales comenzaron hace cosa de una década, pero antes, durante los 90, hubo una fuerte descentralización de recursos hacia las municipalidades. Y entonces, ahora, entre gobiernos regionales y municipalidades, ejecutan casi el 60-70% de la inversión pública, cosa que hace 20, 25 años no pasaban del 5%. Entonces ha habido una gran trasvase, un cambio estructural importante en lo que se refiere a la ejecución de la inversión pública. Y ha habido con la creación de los gobiernos regionales, como sabemos, una transferencia de funciones también muy importante. Claro que hay críticas, y por eso el propio presidente Humala, en su discurso 28 de julio, convocó a un debate sobre el tema de la descentralización, aunque este debate en realidad prácticamente no se ha desarrollado. Pero hay problemas. Este es un proceso de la creación de regiones, sobre todo que nació de manera muy precipitada. Son demasiadas regiones, son departamentos, no son regiones. Hay demasiados gobiernos locales, se transfirieron funciones sin haber capacidades, en fin, el hecho es que en la actualidad, y esto se los voy a plantear a nuestros invitados, que son Yehude Simón, que es congresista y expresidente regional de Lambayeque, y Javier Atkins, que es presidente regional de Piura, pero es también presidente de la Asociación de Presidentes de Gobiernos Regionales, así se llama, de la Asamblea, de Gobiernos Regionales. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, el tema es un poco ese, desde el punto de vista, no diré central, del país. Hay problemas con el proceso de descentralización que requerirían alguna clase de reformas. El problema es que esos problemas no son vistos por los gobiernos regionales o desde las regiones, o no son reconocidos. Uno es que esta atomización, son demasiados gobiernos regionales muy pequeños, habría que integrar. Dos, hay una atomización de la inversión pública en los gobiernos regionales y locales. Tres, hay un problema de capacidades. Y cuatro, hay un problema de escasas facultades coercitivas del gobierno central para imponer una política, por ejemplo. Las políticas sectoriales se formulan, pero el gobierno central no tiene cómo hacer que realmente, si hay un gobierno regional que está fallando, no tiene cómo intervenir, no tiene cómo, necesitaría fortalecer la capacidad de control y aplicación de políticas de parte del gobierno central. Recentralizar es una palabra horrible, pero en algunas funciones, en algunos temas quizá. Entonces esa es un poco la pregunta. Quizás le podemos dar la palabra al presidente precisamente de la Asamblea de Gobiernos Regionales sobre estos temas. ¿Qué hay que hacer para enrumbar el proceso de descentralización? Buenas noches, y tiene razón, recentralizar es una palabra dura y difícil, ¿no? Creemos que el proceso de descentralización es un proceso que debe seguir avanzando. En estos últimos tiempos hemos visto y sentido conductas del gobierno nacional recentralizadoras, ¿no?, que creemos que no ayudan a este proceso. El gobierno, el Estado, peruano, es gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, es decir, todos somos parte del Estado y tenemos que vernos como aliados, tenemos que vernos como, oye, ¿qué cosa hace mejor el gobierno nacional para llegar más rápido al ciudadano? ¿Qué cosas hace mejor, que pueden hacer mejor los gobiernos regionales y qué pueden hacer mejor los gobiernos locales? Definir claramente las funciones. De acuerdo, pero ¿qué pasa? Porque esa es la parte importante, de cómo llegar más rápido con los servicios. Si todos fuéramos aliados, si todos pudiéramos concertar, la cosa funcionaría bien. Pero ¿qué pasa cuando hay un gobierno regional que se opone y se rebela y se levanta contra una disposición legal del gobierno central, que es autorizar, por ejemplo, el funcionamiento o la operación de una empresa minera? Entonces, ahí el gobierno central está atado de manos, no tiene cómo aplicar la ley, ¿no? Mira, yo creo que en ese caso específico, que te refieres a Conga, claro, allá han habido errores de todos lados, errores del gobierno regional y errores del gobierno nacional. En el mismo ejecutivo, los ministros, unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. Es lo que está sucediendo en parte ahora, por ejemplo, con las políticas de medio ambiente. En el mismo ejecutivo no se ponen de acuerdo quién debe ser el ente rector para dar las políticas medioambientales.
Agricultura dice que tiene su propia área, Producción tiene su propia área, el Ministerio del Ambiente, que en nuestra percepción debe ser el ente rector, es quien debe pues figurar y tener un solo interlocutor. Pero si tenemos varios interlocutores a la vez desde el gobierno nacional, no camina. Y eso pasó en Conga, donde, como te repito, pues el Ejecutivo mismo no tenía una posición clara, y el gobierno regional no supo tampoco en su momento, parar esto y dar paso, digamos, a ese estudio nuevo de impacto ambiental, participar en ese estudio y velar porque realmente haya una buena... El gobierno central siempre quiso llevar adelante Conga, hubo unas discrepancias respecto en algún momento de la metodología, la estrategia, digamos, ¿no? Pero a la hora de los logros no pudo hacer nada. Por ejemplo, en el tema, este es un asunto ya conocido de hace 2 o 3 años, cuando con la anterior ley de la carrera pública magisterial se empezó a aplicar la mitad de las regiones, según información de Hugo Díaz, por ejemplo, que es un experto que consigue este tema, simplemente no aplicaban las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación, que era el ente rector de la implementación de la ley de carrera magisterial. Desacataban, y el Ministerio de Educación no tenía cómo, digamos, intervenir, hacer que eso se ejecute, o ante la deficiencia de un gobierno regional en algún tema, el gobierno central, como sí ocurre en otros países, no puede hacerse cargo, digamos. ¿No le parece, bueno, pasa que yo estoy hablando con presidentes regionales o expresidentes regionales que van a defender eso, pero ¿no le parece que hay que afinar mejor, digamos, el tema para que esto pueda no eventualmente derivar en una anarquía? Bueno, buenas noches. Buenas noches, Diude. En principio este es un proceso todavía no acabado, inconcluso, ¿no es cierto? Hemos empezado, claro. Este es un proceso nuevecito. España tiene 60, 70 años de descentralización, de regionalización. No, desde su constitución, que es igual a la peruana, desde el 88. Ellos, 88, las autonomías se crean a partir del 88 recién. Claro, es cierto. En todo caso, sobre la base de regiones, pero sobre la base de regiones reales. Cataluña es una región, acá no hay regiones, aquí no hay regiones reales. Justo. No va a decir usted que Piura es una región en sí misma, ¿no? Tumbes menos. Tampoco creo eso. Entonces, esto ha sido un proceso nuevo en el Perú. No se olvide de que el Perú era absolutamente centralista. De acuerdo. Creo que Toledo, en medio de todo lo que lo pueden criticar, dio el paso adelante sabiendo que iba a perder todos. Las regiones, tuvimos la mala experiencia durante el primer gobierno del presidente Alan García. Se formaron regiones manejadas por sindicatos, etcétera, pues no regiones reales. No se preparó la gente. La gente de Tumbes decía, prefiero con Ecuador que con Piura, la gente de Cajamarca con cualquiera, en fin, toda una locura. Se dio ese paso y el proceso de descentralización en esa primera etapa yo creo que ha sido positivo. Uno mira cuánto se ha construido entre las regiones o los departamentos y cuánto no. Y te das cuenta que todo ha cambiado. Hay identidad, hay presupuestos participativos, hay obras. Nosotros hicimos Olmos, Javier está en el tema de Alto Piura. O sea, hay cosas en positivo. Pero nos faltó algo, pues. La experiencia nos va enseñando no solamente que hay que formar regiones reales, que no la tenemos, como bien lo dices tú, sino nos faltó todo el tema de lo que significa el ordenamiento territorial, que es fundamental. ¿Cómo vamos a manejar el territorio en función de la riqueza del territorio? Y entonces alguna región, no sé si Piura, supongo que sí, ya tiene su zona ecológica y su zona ecológica. Hay varias regiones, por ejemplo, Cajamarca tiene una zonificación económica ecológica que elimina la minería. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿No? Entonces, en una zona minera, claro, ¿no? Entonces, hablemos de lo normal, ¿no es cierto? Entonces, lo normal. Eso es lo normal, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, nosotros estamos trabajando, yo soy presidente de una subcomisión especial de gestión y manejo territorial. Y te decía, ¿no? Por ejemplo, estamos teniendo los especialistas más importantes que tiene el país. Estamos trabajando con la Sociedad Geográfica Lima. Ya. Ellos tienen una definiciones teóricas importantes de lo que significa riqueza territorial, lo que significa manejo territorial, es decir, cosas que ni siquiera los políticos lo manejan y se emplean. Yeah. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es ver cómo formamos verdaderas regiones. ¿En función a qué? En función a la potencialización de nuestras riquezas. Tú recordarás a Pulgar Vidal, te planteaba las regiones transversales, sí, ¿no es cierto? Cajamarca, Amazonas, Lambayeque.
todos aplaudíamos así, tenía que ser, era el maestro Pulgar Vidal quien te estaba diciendo eso. Hoy en día ya no se piensa en eso. No, ya no se piensa en integrar regiones, ahora ya digamos, la inercia está llevando a que se consolide para siempre los departamentos guión regiones. Sí, eso vamos a llegar ahí. Lo que yo te digo es que hoy en día en Europa, porque esto no es el Perú, o sea, esto no nace en el Perú, esto ya está en Europa hace mucho tiempo. Hoy se está hablando de lo que significa el ordenamiento del territorio como expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros planteamos Tumbes, Piura y Lambayeque, nos decían la vida, nos sacaban el alma. A mí poco menos me crucifican. Que eso tampoco es transversal. Que no es transversal, pues, pero hoy en día, en función de la riqueza del territorio que tiene esa zona, esa debe ser una región natural. Aprovechando los recursos y la potencialidad que nos pueden dar esos recursos. Seríamos más que Chile. Sin embargo, no es tan cierto que se está fomentando más la departamentalización. Ya tenemos dos ejemplos muy claros de mancomunidades de regiones. Está trabajando Ancash, Ucayali y Huánuco. Han formado una mancomunidad con un objetivo común, de llegar desde el Pacífico hasta digamos, la vertiente del Atlántico, hasta Ucayali. Cajamarca, La Libertad, San Martín, Amazonas forman otra mancomunidad también. O sea, es un conjunto de departamentos que en función a un objetivo común forman esta mancomunidad y están trabajando, digamos, con estos objetivos. ¿Esas mancomunidades ya están formadas? Ya están formadas, claro que sí, formalmente y en función a la ley de mancomunidades, entonces están trabajando. ¿Y tienen alguna, digamos, instancia central de esa la PCM? Esto lo han coordinado, se coordina directamente con la presidencia del Consejo de Ministros. Pero no tienen una secretaría técnica. No, ellos mismos están trabajando en función, digamos, a objetivos comunes. Por ejemplo, Piura, Lambayeque y Tumbes, tenemos objetivos comunes, por ejemplo, en fomentar, en promover nuestro mar, nuestra riqueza marina, el turismo de la costa, y articularla con Zipán, con Máncora y con los manglares de Tumbes. O sea, podemos formar una mancomunidad en función en ese caso todavía no está formada. Eso no está formada todavía, pero hay un... Y estas mancomunidades, digamos, se organizan en función de proyectos comunes, de proyectos integradores, digamos. Correcto. Viales o energéticos. Juntan sus presupuestos también. Por ejemplo, Ancash, que normalmente ha tenido presupuestos muy grandes, muy superiores a los de Huánuco y a los de Ucayali, pues apoya, están haciendo la carretera que va a ir, digamos, como te decía, desde la costa Pacífico hasta Ucayali. Entonces van juntando sus potencialidades en función a los ¿esto requeriría alguna clase de instancia planificadora o de planeamiento, por decirlo así? Porque estamos hablando de proyectos macro-regionales que ya suponen varios años de... Que es hacia donde deberíamos tender. Justamente la ley de gobiernos regionales también promueve las juntas de coordinación regionales, que era, digamos... Eso es distinto. Que era ese enamoramiento entre departamentos en proyectos comunes para luego juntarnos, para luego tener una articulación más grande y convertirse en una región. Entonces una cosa es la mancomunidad y otra cosa son las juntas. No hay juntas. No hay juntas. Hasta ahora no hay juntas. Hay juntas, pero no funcionan activamente. Pero no tiene que ver nada con formación de regiones, es otra cosa. Claro. Por eso que Villanueva hablaba de polo de desarrollo. O sea, las mancomunidades funcionan en función de las mancomunidades municipales, en función a intereses de proyectos comunes, por el tema de las cuencas, pero no es la formación de la región. Bueno, me están pidiendo una pausa hace rato, vamos a ir a una pausa y regresamos con Claro que sí.